Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia el día de hoy. Las movilizaciones que tuvieron lugar nuevamente en Colombia. Se trata del tercer paro nacional que ha sido convocado en los últimos 14 días por sectores críticos al presidente Iván Duque. Los principales escenarios de las protestas fueron las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá. Allí, en la capital, tras una marcha por las principales vías, miles de manifestantes se congregaron en la Plaza de Bolívar, acompañados por comunidades indígenas y por un grupo de manifestantes que irrumpió hoy en este lugar, portando escudos de protección y máscaras antigases. Ahí ustedes los están viendo en pantalla. Se hacen llamar la primera línea de defensa. El punto clave de esta noticia, las movilizaciones del día de hoy son el telón de fondo del nuevo encuentro que sostendrán este jueves los representantes del Comité Nacional del Paro con el Gobierno Nacional. Estos diálogos que se están dando en medio de las protestas buscan una serie de acuerdos que pongan fin a las manifestaciones que iniciaron el pasado 21 de noviembre y que hasta la fecha dejan pérdidas para el país por más de 300 millones de dólares. Distintas ciudades en Colombia amanecieron hoy con la expectativa de una nueva jornada de protestas. Al igual que en días pasados, en las primeras horas algunas de las principales calles lucían como lo ven, con un flujo vehicular distinto al de un día normal. El ritmo agitado habitual de una ciudad como Bogotá trajo consigo algunos trancones. Sin embargo, otros fueron provocados por bloqueos intermitentes de manifestantes. Un intenso sol acompañó las marchas convocadas para este día. Los alrededores de la Plaza de Bolívar en Bogotá, punto de encuentro de las marchas, se veía así en las primeras horas del día. En la tarde, así lucía el emblemático lugar. En algunas marchas, estos personajes estuvieron con los manifestantes. Llevaban máscaras antigases y pañoletas que cubrían sus rostros, junto con una especie de escudos azules. Se autodenominan primera línea. Esta vez a las centrales obreras, profesores, estudiantes y otros sectores sociales se sumaron los indígenas. Unos 1.500 integrantes de esta comunidad llegaron a la capital colombiana a apoyar las movilizaciones convocadas por el Comité Nacional del Paro. Y es que precisamente pese a la reunión que sostuvo el martes pasado este grupo de líderes con el gobierno nacional, la jornada de protestas fue ratificada. Por cerca de 3 horas, voceros de ambas partes permanecieron reunidos. Al final, no hubo avances. 2 exigencias del Comité Nacional del Paro fueron negadas por el gobierno. Nosotros vamos a hacer unas marchas en paz, coloridas, con mucho ambiente navideño y consideramos que la mejor contribución es que el SMAT no esté en ninguna parte del país. Y otra, que se les diera un espacio en Televisión Nacional para expresar sus puntos de vista sobre el paro. A pesar de no haber cedido a las solicitudes, el gobierno reiteró la disposición al diálogo con todos los sectores. La voluntad del presidente Duque es mantener el espacio y por eso hemos acordado una reunión el próximo jueves a las 2 de la tarde. Los líderes de las protestas insisten en que el diálogo debe centrarse en los 13 puntos planteados previamente por su comité. Por eso respetamos también que el gobierno tenga su propio escenario con sus propios actores, pero son 2 asuntos muy diferentes. No puede el diálogo del paro estar subsumido en unos diálogos con los que normalmente son las personas que no estuvieron en el paro. Son 2 cosas totalmente diferentes. Desde el pasado 25 de noviembre, el presidente Iván Duque ha avanzado en lo que denominó la Gran Conversación Nacional. Un diálogo para escuchar a diversos sectores sociales en procura de poner fin a las movilizaciones que han afectado a varias ciudades del país y que ya dejan pérdidas que superan el billón de pesos, el equivalente a cerca de 285 millones de dólares.
Vamos a analizar lo que sucedió hoy en Colombia, en momentos en que se cumplen 14 días desde que iniciaron estas manifestaciones, 14 días desde el 21 de noviembre, y pues durante estas 2 semanas han sido ya convocados 3 paros nacionales. El último fue el día de hoy. Por esa razón nos acompaña en los estudios del programa La Noche Eduardo Rodríguez, congresista colombiano, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático. Congresista, bienvenido a La Noche. Jefferson, qué placer estar acá y bueno, un saludo a todos los televidentes y por supuesto a mi compañero de panel. Está con nosotros Néstor Rosanía, analista político y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz. Bienvenido a La Noche. Gracias, Jefferson, a ti, al congresista Eduardo y a todos los televidentes. Vamos a comenzar haciendo una lectura de lo que ha sucedido hoy en Colombia. Eduardo Rodríguez, congresista, comienzo con usted. ¿Qué lectura hace usted de estas manifestaciones? Hoy se estaba midiendo el pulso de la protesta. La gran pregunta era si estas manifestaciones iban a continuar, si iban a mantener con esa fuerza que venían teniendo en el tiempo o si por el contrario se iban a debilitar. ¿Usted cómo lee lo que pasó hoy? Yo creo que hay 2 manifestaciones, la del 21, donde hay que escuchar, donde la gente se pronunció y por supuesto donde unos actos vandálicos, pues digamos que enlodaron esa manifestación. Y otra, la que es de continuar caprichosamente. ¿Por qué? Porque por una parte el gobierno nacional, no solamente el 21, sino todos estos días ha convocado una gran conversación nacional donde estamos hablando en una agenda ambiental, en una agenda de paz, en una agenda de educación. Esa agenda amplia de 6 puntos ha recibido a personas que conocen el tema, que debaten el tema, que profundizan el tema y se han construido con sectores independientes diferentes propuestas a fin de que se ejecuten durante los próximos días o el próximo año y de esta manera recoger las voces de todos los ciudadanos. A tal punto que esta conversación nacional liderada por el propio presidente de la República está llegando a las regiones. Entonces, si el tema era no me escuchan, pues aquí ya se les acabó el cuentico de que no me escuchan. Ahora yo lo que les pido es a aquellos que siguen protestando, a aquellos que siguen con los oídos sordos, es que nos escuchemos y que nos escuchemos no solamente con el presidente de la República, que ha querido trabajar de la mano con ellos, sino a los ciudadanos. Mire, Jefferson, Yelitza, Franco y Mauricio, que es un taxista, lo dicen. Por favor, paren ya el paro. Paren el cuentico del paro porque es necesario que todos nos pongamos de acuerdo y ellos mismos se están viendo afectados. Es que Yelitza sale todas las mañanas a trabajar y encuentra que no le permiten entrar a Transmilenio. Eso ya es afectar los derechos fundamentales de Yelitza a la libre movilización. O el derecho fundamental al trabajo, Jefferson, que tiene, por supuesto, Mauricio todos los días al manejar su taxi y tiene que pagar la universidad de sus hijos. Yo creo que aquí lo que necesitamos es escucharnos más y entender que si bien es cierto, hubo una propuesta o una protesta donde nos tenemos que poner absolutamente todos de acuerdo, esa protesta también tiene que hacer a esos sectores radicales, hacerles entender que o construimos o destruimos. Mi llamado es a construir. Néstor Rosanía, ¿cuál es su opinión? ¿Estos manifestantes continúan caprichosamente en las calles tal y como lo asegura el congresista Eduardo Rodríguez? Vale, 3 variables acá que me parece importante. Primero, como lo decía el congresista, separar lo que fue la marcha pacífica a los actos vandálicos, que son 2 momentos diferentes, y muy bien que el presidente los salió a diferenciar, para no estigmatizar lo que era la marcha y más bien tener claro un foco, que son una cantidad de criminales, vándalos que llegan a destruir, y eso no tiene nada que ver con las marchas. Ahora, segundo elemento importante, para darle un contexto internacional, este tema ya no representa ni a un partido político, ni a un líder político, ni la rivalidad a la izquierda y la derecha. Esto vamos a ver que son movimientos mundiales de ciudadanos, que no solo está pasando en Colombia y en América Latina, está pasando a nivel mundial. Las redes sociales van a transformar la política y el tema de las movilizaciones. De ahora en adelante lo que vamos a ver es esto, ciudadanos que van a empezar cada vez a protestar más por sus derechos. Néstor, ¿pero se van a mantener? ¿Usted cree que se van a mantener o se van a diluir en momentos en que llega el fin de año, las fiestas navideñas en Colombia? Creo que ahorita vamos a tener como en el boxeo, va a sonar la campana, fiestas de fin de año, pero lo que va a ser de aquí en adelante, la gente va a esperar que victorias tempranas. Quiere decir como resultados en las mesas que hablaba el congresista. Entonces, si hay victorias tempranas, pues se puede ir desescalando, pero creo que no todo el mundo va a salir contento. Cuando termine la negociación con todos los sectores, van a haber sectores que van a decir no estoy representado y van a haber nuevos tipos, que no necesariamente son marchas en la calle. Yo creo que el fenómeno del cacerolazo, todos esos actos simbólicos van a seguir.
Y no solo este gobierno, yo creo que de aquí en adelante el tema de la protesta social lo vamos a ver mucho más activo. Por eso, porque se transformó la política. Congresista, a juzgar por lo que pasó hoy, ¿usted cree que esta movilización se está debilitando o se va a mantener en el mes de diciembre, va a parar, va a pausar y va a continuar el otro año? No, yo creo que ya está debilitada. ¿Usted cree que se debilitó? Las calles mostró eso, indudablemente. Yo ahorita estaba en la Plaza Bolívar y no es lo mismo la marcha del 21 a la de hoy. Lo importante aquí es recoger esa protesta del 21, canalizarla y cumplirle a la ciudadanía, que en eso el presidente Iván Duque ha mostrado un liderazgo fuerte, firme y sólido a la hora de que entre todos podemos construir, que ha sido el gran llamado y es un diálogo social abierto, amplio, que ha llegado a las diferentes regiones. Por otra parte, la institucionalidad del Congreso tiene que cumplirle a los ciudadanos en los proyectos anticorrupción y, por supuesto, mirar. Y en esto yo invito a los ciudadanos que en ese debate que usted está hablando no coman cuento, no se queden solamente con una posición, sino que escuchen la otra posición. O esta tarde escuchaba en una emisora radial que estaban diciendo que, por ejemplo, la reforma de crecimiento económico era echarle leña al fuego. Y yo decía, oiga, un momentico, primero hay que informarle al ciudadano que esta reforma viene del año pasado, que la Corte Constitucional dijo, mire, ustedes tienen que hacerla bien hecha y por lo tanto tiene que volver al Congreso. Pero ha sido la oportunidad, Jefferson, de sentarnos con Cambio Radical, con los liberales, a mirar propuestas serias, propuestas como por ejemplo las que también ha planteado el propio Centro Democrático, donde aquellos ciudadanos pensionados hoy van a tener, o en el futuro, una vez aprobada esta reforma, 0% de pago de cotización a salud, donde vamos a tener la devolución del IVA para el 20% de los colombianos que son los más pobres y eso va a permitir entrar en la economía de la legalidad. Y les digo que no coman cuento también porque esta reforma lo que ha hecho es crecer la economía, que tarde que temprano le va a ayudar a los ciudadanos. Brevemente, porque hoy con un informe que hemos preparado en las calles de la ciudad de Bogotá, uno de esos 13 puntos que pide el Comité Nacional del Paro es no presentar esa reforma tributaria y el gobierno decidió presentarla. Esa reforma ya estaba presentada. Los señores del paro dicen que aquí hay que acabar con todo. Y nosotros decimos, no señores, aquí lo que hay es que unir las diferentes voces y ponerle seriedad al debate. Aquí nosotros no podemos partir de que la reforma es mala per se. Si la reforma ha generado crecimiento económico, si le va a ayudar a los más pobres, si va a permitir que el 20% de la población les devuelvan el IVA, si va a permitir una serie de elementos como que haya mayor empleo. Mire, Jefferson, el 96% de las empresas en Colombia hoy son pequeñas y medianas empresas. Y esta reforma lo que les ayuda es a que tenga mayor flexibilidad y puedan contratar más personal. Néstor, su opinión sobre ese punto. Una de las bases que tiene esta marcha social, para mí son 3 elementos principales. Todo el tema de implementación de acuerdos, segundo, unos temas de seguridad donde están líderes sociales, todo el tema del asesinato de indígenas, todo lo que está en temas de seguridad, incluido seguridad ciudadana. Y un tercero grande es calidad de vida de los colombianos. Ahí está reforma a la justicia, salud, educación, pero 2 temas, pensión y laboral. Entonces, yo no coincido con el representante en este punto. Es dónde afectó a los colombianos y por qué la gente salió a la calle. Tiene que haber un clic. ¿Cuál fue ese clic? Cuando se empezó a hablar de los temas pensionales y laborales. Ejemplo, hoy ya los colombianos, el contrato a término indefinido, eso casi que se acabó. Hoy todos vivimos de la prestación de servicios. O sea, quiere decir que ahí perdimos una categoría laboral. Pero anunciar que íbamos a comenzar a hacer un pago por horas, ahí fue donde angustió más la gente, porque no hay capacidad de ahorro. La persona que lo echan se va con lo que tiene en el bolsillo porque no tiene ni primas, ni cesantías, ni nada de esos beneficios anteriores. Y cada vez es más difícil el tema de sobrevivencia, de calidad de vida de los colombianos. Entonces yo creo que esos son los motores que incendiaron, digamos, a la gente para salir a las calles. Son temas de calidad de vida más que todo. Hoy realizamos un pulso en el programa La Noche. El periodista Jorge Arián Orozco recorrió diferentes calles de la ciudad de Bogotá y estas fueron las reacciones de aquellos ciudadanos que, por un lado, apoyan la protesta pacífica, pero que en ese momento también se están viendo afectados no solamente por los problemas de movilidad, sino también por las pérdidas que genera en sus economías familiares estas movilizaciones que comenzaron el pasado 21 de noviembre en Colombia. En el programa La Noche quisimos conocer la otra cara de Bogotá, mientras en el centro de la capital colombiana avanzaban las diferentes movilizaciones convocadas en esta nueva jornada de paro nacional. ¿Cuál es el ambiente que hemos encontrado? La mayoría, por decir casi
todos los establecimientos comerciales funcionando en su normalidad, con puertas abiertas. Pero un factor común, muy poca gente en las calles, muy pocos clientes. Esa es la principal queja de los comerciantes, tanto formales como informales. La preocupación de Norma Anzola refleja la situación del sector comercial durante cada jornada de protestas en Bogotá. Pues más o menos acá, digamos, se gana un presupuesto de 100, 120, 200 al día, digamos, en venta. Sí se ha bajado mucho, hay ventas de 50.000, 60.000 pesos, que eso no sirve porque tú tienes que invertir y si trabajas con un empleado, ¿cómo le pagas a la persona que te ayuda? En 11 años que Norma cumple trabajando en el mismo sector, dice es la primera época navideña con escasez de clientes. La verdad no, nunca se había visto así. La verdad la temporada de diciembre es muy buena para todos y acá le empieza desde más o menos octubre a haberse movido y la verdad este año estuvo demasiado pesado y las manifestaciones pues hace menos de 15 días cerraron todos los almacenes porque venían a protestar y hoy pues mira la soledad que hay en este. En cuanto a las opiniones de ciudadanos del común que hoy hemos escuchado, hay un consenso y es el de estar de acuerdo con los reclamos en la protesta social, por ejemplo, de reformas que beneficien a la población. Pero también están de acuerdo en criticar un punto muy sensible, y es el de los bloqueos a la movilidad, que las protestas terminen siempre perjudicando la movilidad a quienes necesitan salir a sus lugares de trabajo o hacer cualquier diligencia, sobre todo en el sistema Transmilenio que moviliza 2 millones de personas al día. ¿Estás de acuerdo con el paro o no? En cierta parte sí, porque eso nos beneficia a nosotros, pero pues también nos está perjudicando por cierta parte, por lo de la movilización. Un día me tocó irme desde la 170 hasta mi casa, a pata. ¿Usted sabe lo que es venirse uno de Macro hasta el otro lado? ¿Cuántos kilómetros? Como unos 30 y largos. Llegué a la 1 de la mañana a la casa, desde las 4 de la tarde caminando y esquivando que no nos tiren piedra, que no esto. Porque es que el problema es, bueno, los muchachos pueden hacer su reclamo, pero hay gente que hace otras cosas. Entonces, eso no es de ellos tampoco. Uno puede alegar, protestar, pero sin lastimar a nuestros semejantes. Y finalmente destacamos aquellas voces que dicen de alguna forma estar cansadas de las movilizaciones, que piden una pronta concertación, un pronto arreglo entre el gobierno nacional y los promotores del paro. Veamos a continuación lo que le dijeron algunos ciudadanos a nuestra periodista Paula Andrea Molano. ¿Usted cree que la marcha o la movilización ya debería parar? Terminar, ya había terminado, ya es suficiente. Ya el presidente debe haber tomado nota en el asunto. Por lo del comercio, por todo lo que ya viene la temporada de Navidad, pues siempre sería bueno que ya se solucionara, que el presidente y todos los que están al mando de todo esto, pues solucionen. Es bienestar para todos nosotros y para el país y para toda la gente, los estudiantes y todos los que nos hemos visto afectados de una u otra manera. Hoy me parece que ha estado suave, que ha estado pasivo todo, que las marchas han sido muy bien, normales. Eduardo Rodríguez y Néstor Rosanía, hablemos de esas reacciones de la gente hoy en las calles. Hemos hecho énfasis en los manifestantes, en la forma como han protestado desde el pasado 21 de noviembre, el tercer paro nacional, pero hay otra ciudad que está sufriendo las consecuencias de este paro. Ahí se lo decían a Paula Andrea Molano, periodista del programa La Noche. Congresista Eduardo Rodríguez, ¿bloquear la ciudad a su juicio es un acto de violencia? Claro, indudablemente, porque mi derecho llega hasta donde llega el derecho de los demás. Yo no puedo pasar por encima de los derechos de los demás ciudadanos. Y Luis Eduardo, que le tocó vivir 2, 3, 4 horas para trasladarse desde la 170 a su sitio de trabajo aquí cerca, pues lo dice sabiamente, y es que no pueden castigar a los demás. Y creo que ya cuando empieza a existir esa violencia de no permitirle a los ciudadanos movilizarse, de bajarlos del Transmilenio, ya empieza a existir un reproche social, que es lo que también nosotros tenemos que hacer como ciudadanos. Está bien que protesten,
pero háganlo bajo unas reglas sin que eso afecte en los derechos de los demás ciudadanos. Y mire que la gente, perdón la expresión, pero ya está cansada, está fastidiada de tanta protesta. Y como dijo otro de los participantes que se entrevistaba ahí, el presidente Duque ya escuchó. Estamos trabajando en eso y la invitación es a que construyamos entre todos y no mantengamos esos paros que no sirven para nada. Son 1.3 billones de pesos que se han perdido, que muchos comerciantes están viendo que no pueden contratar a otra persona. Los empleos de diciembre que usualmente ayudan a la economía colombiana pues están bajando. Y le cuento otra cosa, el hecho de que Norah Jones no haya venido aquí a Colombia a un concierto también tiene que ponernos a reflexionar, porque eso es una cantante. ¿Cuántos ciudadanos extranjeros que querían venir a pasar sus vacaciones aquí en Colombia están repensando eso? Así que no afectemos al país, no afectemos a la ciudadanía y pensemos en los demás. Entre todos podemos construir sin afectar a los demás. Néstor, Rosanía, hay otro tema de análisis y es el que plantean también algunos televidentes hasta ahora a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Y es el siguiente argumento o punto de análisis. Aseguran que el presidente Iván Duque fue elegido por un conjunto de colombianos con un programa de gobierno y que los sectores que están protestando en contra de su gobierno fueron los que no votaron en contra de él. ¿Hasta dónde cree usted que este diálogo, esta conversación nacional que abrió el presidente Iván Duque realmente incorpora pues todo el sentir nacional? Y no solamente pues el sector de aquellos que están protestando en contra de su gobierno. Yo creo que de fondo lo que tenemos son deudas históricas. O sea, esto no ni siquiera es de Iván Duque, ni siquiera de Santos o el mismo Uribe. Hay temas históricos de fondo. O sea, el tema de todo el modelo agrario que está parte de la implementación de acuerdos. Hay temas económicos también que ahorita el representante los mencionaba. O sea, hay una cantidad de temas estructurales que son deudas históricas y que, digamos, se han ido evolucionando con el tiempo y ya nos llevaron a este momento. Entonces yo creo que importante es la apertura del gobierno. Eso me parece muy importante, que el gobierno haya escuchado y que haya creado la estrategia y la metodología de las mesas. Importante porque hay que hacerlo. Ahora, vamos a ver cómo avanzan y cuáles son los resultados tangibles y cómo eso va a transformar, digamos, en unos puntos importantes. Ahora, lo que hablábamos y lo que decía el representante frente a la movilidad, sin lugar a dudas el tema de bloquear la movilidad ya en un momento, y como le decía, alcanza, sin lugar a dudas, a la ciudadanía, pero tuvimos un hecho histórico, me pareció a mí, que fue el símbolo del cacerolazo. O sea, nunca habíamos tenido un cacerolazo en Colombia y eso es lo que demostró, es que hay una ciudadanía inconforme que utiliza otros métodos, que son herramientas. Una puede salir a la calle, otra coger la cacerola, otra por las redes sociales. ¿No fue la que votó en contra del presidente Iván Duque? Pero mire que hay una cosa curiosa en esto. Las encuestas es, ¿usted está de acuerdo con la marcha, sí o no? El 57 decía que estaba así, pero ¿cuántos hay en la calle? Ahorita lo decía el representante. El colombiano manifiesta una cosa, pero a la hora de materializarlo no necesariamente hay una correlación. El tema de la corrupción, ¿usted está de acuerdo con la corrupción? No, nadie está de acuerdo con la corrupción. ¿Cuántos fueron a votar la consulta en su momento anticorrupción? Entonces yo creo que sí hay una distancia entre lo que el colombiano manifiesta a través de las redes sociales y el que se termina materializando. Ahí hay una distancia. Congresista Eduardo, brevemente su opinión sobre este argumento que yo sé que usted también lo ha escuchado bastante. Hay quienes cuestionan también de otro sector de opinión al presidente Iván Duque en el momento en el que decidió abrir esta conversación nacional, y el argumento es el que acaba de plantear. El presidente Iván Duque fue elegido con un programa de gobierno por unos votantes y asegura a ese sector que quienes están en las calles en este momento protestando fueron quienes no ganaron las elecciones. Jefferson, yo creo que ya estamos en otro ambiente. Y es el ambiente que además no ha querido ser escuchado por algunos sectores, y es que entre todos podemos construir. Todas las opiniones valen, todo es válido, pero nosotros también tenemos que aprender a ser generosos y entender que si su idea, Néstor, es mejor que la mía, yo tengo que decir, venga, construyamos con su idea. Pero si la mía es mejor, también empezar a ser generosos. Y esto lo digo porque hay un sector político que claramente no tiene responsabilidad en la palabra, que quiere incendiar al país. Y en ese orden de ideas yo creo que los ciudadanos ya estamos diciéndoles basta, no queremos más polarización. Y lo que el presidente Duque ha dicho es, venga, unámonos entre todos podemos construir, y no solamente es mi plan de gobierno por el que votaron más de 10 millones de colombianos, sino que los otros ciudadanos también pueden aportar, y ese es el gran llamado. Congresista, permítame un momento, tenemos hasta ahora a Nancy Patricia Gutiérrez, la ministra del Interior
de Colombia. Señora ministra, bienvenida al programa La Noche. Quiero que nos entregue un balance de lo que sucedió hoy en Colombia. ¿Cuál es el reporte que usted tiene de estas manifestaciones, del tercer paro nacional que enfrenta el gobierno nacional en los últimos 14 días? Jefferson, buenas noches. Efectivamente, pues el último boletín aquí en la Policía Nacional es que ha transcurrido el paro y las protestas en tranquilidad. Al comienzo de la mañana se presentaron algunos bloqueos que exigieron la intervención de la Policía Nacional, pero afortunadamente sin ninguna clase de confrontación mayor. Adicionalmente, también la afluencia de personas rebajó en cerca de un 70% comparado con el 21 de noviembre. Es decir, que podemos concluir que efectivamente dos cosas. Primero, que los marchantes salieron con la conciencia de hacer una marcha y una protesta en donde no hubiera violencia. Y en segundo lugar, que mucha gente entendió que las consecuencias económicas que se derivaron de toda la actividad de las semanas anteriores, que estamos en una época en donde por el contrario la actividad comercial, la actividad económica del país debe continuar, y yo creo que eso es lo que ha pasado en el día de hoy. Ministra, usted ha dicho que las manifestaciones transcurrieron en paz, fueron pacíficas, pero trascendieron unas imágenes que les vamos a presentar a nuestros televidentes en este momento, y son las de unos manifestantes que estuvieron presentes durante las marchas. Aparecieron con escudos y con máscaras antigases, algunos de ellos encapuchados. Señora ministra, para el gobierno nacional, ¿qué representan este tipo de grupos? ¿Buscan sustituir a la fuerza pública? ¿Qué información ha recibido usted sobre esto? Sí, efectivamente los hemos visto en las imágenes, pero más allá de lo que el gobierno pueda analizar, aquí lo importante es lo siguiente, y es que los propios marchantes y quienes estaban al frente de las protestas y de las marchas los aislaron y los hicieron a un lado. Obviamente están apenas cerrando las protestas en las grandes ciudades. Esperemos que durante el final del día no se presente vandalismo, pero en términos generales reitero que vale la pena destacar: uno, la conciencia de la gran mayoría de quienes salieron a protestar, pero también el país, la ciudadanía, con su actitud de no salir a marchar, demostró efectivamente que pretenden que el país vuelva a la normalidad. Adicionalmente, el gobierno pues, ha generado unos espacios de conversación abierta para todos los sectores sociales y de la sociedad en general, que podamos hablar de los temas que han quedado sobre la mesa, de los temas de transparencia y anticorrupción, de los temas de crecimiento económico, para dónde vamos frente a temas como empleo, como pensiones. En los próximos días ya arranca la discusión sobre el incremento de salario mínimo, que tiene un espacio institucional totalmente diferente, pero de igual manera también se va a hablar de medio ambiente, también se habla de toda la política de juventud, de los temas de educación. Y yo creo que eso también ha calado, porque la población, toda la que ha expresado la necesidad de ser oída, el gobierno ha abierto los espacios para ello. Ministra, para finalizar, porque sé que tiene poco tiempo, el día de mañana, jueves, se dará un nuevo encuentro entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno Nacional, dentro de esta conversación directa que está promoviendo el gobierno, y que en ese momento pues se cuenta con la interlocución de este comité, de los sectores que organizan estas movilizaciones. ¿Qué impacto cree usted que va a tener la movilización del día de hoy en esas 13 peticiones que ha hecho este Comité Nacional del Paro al Gobierno Nacional para levantar estas manifestaciones? A ver, dos cosas. Primero, efectivamente el gobierno le pidió al comité que no se hiciera el paro el día de hoy, precisamente para evitar las incomodidades en la movilidad, la parálisis que trae un paro, las dificultades y las enormes dificultades para la ciudadanía en general, para los sectores de la productividad del país, para el comercio, hoteles, restaurantes, bares. Pero bueno, finalmente la jornada terminó
y mañana pues se retomarán los puntos que ellos ya habían presentado al gobierno, fueron 13 puntos. Reitero, el presidente Iván Duque ha dicho expresamente que el gobierno está dispuesto a una conversación ampliada con todos los sectores de la población y obviamente los temas están sobre la mesa y sobre ellos seguramente se adelantará ya el mecanismo de conversación. Ojalá se puedan integrar a las mesas que están funcionando. Mañana se instala también, el viernes se instala en Cali una mesa y seguirán las mesas trabajando porque recordemos que la idea es a mediados del mes de febrero tener todo listo, porque si se requiere algún proyecto de ley, pues será en el mes de marzo que deba retomarlo el Congreso en las nuevas sesiones ordinarias. Y si se trata de alimentar los programas que tiene el Gobierno Nacional, pues es una época providencial entre diciembre y enero para poder recoger esas proposiciones y las propuestas. Ministra del Interior de Colombia, Nancy Patricia Gutiérrez, muchas gracias por su tiempo y por responder las preguntas que hasta ahora tienen los televidentes del programa La Noche. Ministra, gracias. A ustedes mil gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos a una pausa a comerciales. Los invitamos a que participen con el hashtag numeral La Noche Paro 4D. Tenemos opiniones de nuestros televidentes. Ustedes pueden participar haciendo un análisis de lo que ha sucedido el día de hoy en Colombia. La lectura desde diferentes ángulos hoy aquí en el programa La Noche. Una pausa y ya regresamos. Se concentran en puntos exactos, se sienten en toda la ciudad. Porque en la otra Bogotá, donde debería haber trancón, ventas decembrinas y congestión, hoy solo abunda la soledad. Para nosotros es un día complicado, en el tema en que la gente que viene a comprar acá no puede transportarse, el problema del Transmilenio, el problema de las busetas, la gente le da miedo salir en su carro, es una cosa de loco. Esto no tiene lógica, no, este paro ya se fue de lo que era el contexto de lo que debía ser un paro. Inevitablemente el paro genera una reacción en cadena. Y es que el comercio nos ayuda al trabajo a todos. Eso es un círculo donde la plata rota y necesitamos. Esta es la temporada para sacar las familias adelante. Este taxista, por ejemplo, es un eslabón. No pudo trabajar para que su hijo, un colombiano del común, no se pierda una oportunidad. Mi hijo tenía una entrevista de trabajo. Necesita su trabajito para ayudarse con su universidad. Bloquean las calles. ¿Qué hice? Tuve que venirlo a darle las vueltas. Y cuando el transporte se detiene, se complica la salud de la ciudad. Hicieron madrugar para perder la cita. Teníamos una cita a las 8 y un trancón allá por las Américas, allá hacia Cali. Pero no pudimos llegar. Pese a todo, muchos madrugaron a trabajar porque entienden que también tienen derecho a crecer. Todas las personas tenemos derecho a protestar, a reclamar nuestros derechos, pero no pasando por encima del derecho de los demás, del derecho al trabajo, del derecho al progreso. Quienes no protestan le piden algo a los que salen a marchar. Estas marchas nos tienen jodidos porque las ventas se ponen muy pesadas. Que dejen trabajar. Trabajar para que fluya el comercio, que hoy no tiene a quién seducir, ni con la mejor voz de Diomedes, ni con una excelente promoción. Usted puede poner las promociones, la promoción más barata que usted quiera y no va a funcionar. Entonces para nosotros es complicado, es malo el comercio. Terriblemente nos ha dañado las ventas a todo el mundo fuera de nosotros pequeños que somos de ventas, hasta los almacenes, los distribuidores, a todo el mundo ha molestado. Trabajan por una simple razón. Una parte de Colombia no quiere ni puede parar. Que lo diga don José, cuidador de carros de profesión. ¿Cuánto se gana usted en un buen día acá? Aquí, estando bueno el día y todo, por ahí 50. Y así como está hoy solo, por ahí 20. Yo lo único que le digo es que le pongan solución a esto, que dejen esos paros porque eso no conviene a nada bueno. Taxistas, vendedores, comerciantes, dueños de restaurante que están del otro lado de la marcha y que hoy le apostaron a laborar, creen que el camino para el cambio es que nada se detenga, que no pare la ciudad. A camellar, vamos a promover un paro para que pare el paro. Ya estamos mamados de eso. A todos nos tienen jodidos y no saben ni qué pedir. Jodan por la salud, pero no, estoy acompañando a mi hermana, estoy acompañando a mi hermano, no. Vamos a, mejor dicho, a acabar esta pendejada. Congresista Eduardo Rodríguez, Néstor Rosanía, analista político. Continuemos hablando de esa otra Colombia, la que hemos escuchado en estos informes de Jorge Adrián Orozco y Alejandro Callejas, este último. Congresista Eduardo, ¿esta Colombia ha sido suficientemente escuchada en los últimos 14 días? ¿Usted qué lectura hace sobre
esas voces que estamos presentando aquí en el programa La Noche en ese Jefferson, momento? Se lo digo desde el corazón. Lo que dijo uno de los entrevistados, no nos hagan más daño, no le hagan más daño al país. Yo creo que ya es momento en que nos pongamos de acuerdo, es momento en que no pensemos solo en nosotros, sino en estos cientos, millones de colombianos que viven del día a día, del rebusque, que necesitan salir a trabajar, de estos comerciantes que están pagando sus empleados y que de una u otra forma hacen un esfuerzo para que se mueva el comercio, de estos médicos que algunos pueden llegar y de estos pacientes, cuántas cintas no se han perdido. Y eso le cuesta a la nación, le cuesta a usted como ciudadano, le cuesta a usted, me cuesta a mí. Todos nos cuesta este paro. Así que ya, por favor, paren el paro. Ya no hagan más daño a la ciudadanía y respeten los derechos de los demás. Hay que decir las cosas por su nombre y yo creo que ya aquí llegó el momento en que como ciudadanos nos empoderemos y le digamos a ese joven que está yendo todos los días, que quizás ya salió a vacaciones y no tiene plan, entonces su plan es irse para la Plaza de Bolívar, que si quiere parar lo haga por el andén, pero que no irrespete o que no pare Transmilenio, que no pare la buseta y que respete los derechos de los demás. Y le pregunto eso, congresista, y ahora a Néstor Rosanía, porque las manifestaciones del día de hoy transcurrieron en calma, pero cuando finalizó la jornada hubo fuertes bloqueos en importantes vías de la capital colombiana, de la ciudad de Bogotá. Néstor, ¿usted cree que esa otra Colombia ha sido realmente también escuchada en este momento, sus preocupaciones y el daño tan grande que están sufriendo en un momento clave para estas economías como lo es el mes de diciembre? Yo creo que sí, desde el punto de vista, y el representante lo estaba haciendo, digamos, el Centro Democrático, el mismo gobierno ha presentado unas cifras y los están visibilizando. Yo creo que el paro tampoco se puede minimizar al tema del bloqueo de vías, que ya estuvo bien, a mí me parece lo que decía el representante, pero el paro, las causas profundas del paro no se van a parar hasta que tengamos unas cosas tangibles por parte del Gobierno Nacional, del Congreso, del Comité Nacional del Paro. O sea, esos son los temas de fondo. El tema de la movilidad, claro, cansa y esta comunidad ya está afectada por todo lo que está sucediendo. Entonces yo creo que no necesariamente es el tema de las calles, va a seguir el cacerolazo, va a seguir por internet o van a seguir otros medios porque esa va a ser la lógica de la protesta social. Me parece importante es eso, no minimizar el tema del bloqueo de vías, sino que las causas estructurales del paro pues finalmente se van materializadas y que, como lo decía el representante Edward, que sea una cosa colectiva y constructiva, diferentes bancadas, partidos y finalmente que empezamos a construir unas políticas de Estado. Yo ahorita hablaba con el representante un tema, seguridad ciudadana, eso es un tema que nos afecta a todos, eso no tiene que ser ni de la izquierda ni de la derecha ni de ninguno, que lo atraquen a uno y lo apuñalen por robarle el celular, y eso es un tema que empecemos a estructurarlo. Pero Néstor, como políticas de Estado. En términos pragmáticos, ¿usted es optimista o pesimista frente al resultado que van a tener estas conversaciones? Y se lo pregunto en dos contextos. El primero de ellos, lo que están pidiendo en la mesa de negociación. Son 13 peticiones, le resumo dos de ellas. Una, no presentar la reforma tributaria, el gobierno ya la presentó, y por el otro lado, desmontar el ESMAD. Y el otro punto tiene que ver con la unidad en ese Comité Nacional del Paro. Realmente, ¿quién es el líder del paro? ¿Quién representa a esas agrupaciones que aún siguen manifestándose pacíficamente? ¿Usted le ve futuro o no a esas conversaciones? Yo me veo optimista en 3 puntos. Primero, que toda la ciudadanía, ahorita le decía la ministra, cuando empezaron hoy a salir algunos capuchos, la misma marcha lo sacó. Que todos estemos hablando, y eso casi que lo vimos en todas las entrevistas, y nosotros acá lo hemos dicho, el páramo legítimo, pacífico y sin ningún tipo de violencia. Eso ya se nos está quedando a todos en el discurso y eso me parece un gran avance. Que ningún colombiano justifique la violencia de nada, de ningún tipo, ni de izquierda ni de derecha, ni de ningún tipo. Eso me parece ya un gran avance. Para una sociedad tan violenta, esto ya es un avance. Ahora, segundo punto, que el gobierno haya abierto las mesas es un gran avance. O sea, un gobierno que se sentó a escuchar, llamó a la gente y están trabajando. Ahora, tercero, ¿qué va a ser lo difícil? Que también el Comité del Paro tiene propuestas que no son. O sea, desmontar el ESMAD, el sistema antidisturbios es un tema mundial. O sea, lo que puede decir es reglamentemos, profundicemos, legislemos en algunos temas de derechos humanos, miremos algunas cosas. Pero desmontar el ESMAD, eso no tiene ningún tipo de lógica. Ahora, no. Sí. Yo coincido con Néstor en algo y es que, mire, uno de los temas que ha puesto o ha dejado entrever este Comité Nacional del Paro, uno es la negociación con el ELN. Es un tema que no es de la noche a la mañana,
que además el presidente Duque ha venido diciendo se negocia bajo unas condiciones. ¿Cuáles? Que paren todos los actos violentos y segundo, que liberen a todos los secuestrados. Y eso va a ser otra parte de la agenda, pero no pueden imponérnosla. Dos, el tema del SMAT que usted decía. Yo creo que bienvenidos y vamos a hablar de derechos humanos, si se están utilizando las armas que son necesarias, pero también el respeto por nuestros policías, porque es que los de la capucha no pueden seguir con su discurso que yo puedo atacar a un policía porque es policía. Detrás de ese policía hay un ser humano que siente, que tiene miedo, que tiene derecho de llegar a su casa a ver a su mamá o ver a sus hijos o ver a sus sobrinos. Esa persona también tiene derechos y en eso tenemos que coincidir como ciudadanos. Tercero, yo creo que aquí lo que sí tenemos que desarmar es la palabra y en eso los actores políticos tienen que tener mucha responsabilidad, no tienen que incendiar más el país. Y le voy a decir algo, Jefferson, estamos mamados de tanta polarización y lo que queremos acá es que todas las ideas valgan, que todas las ideas sean trabajadas para que nosotros lleguemos a unos acuerdos y en esos acuerdos se puedan cumplir, entre otras, agenda anticorrupción, que a propósito le tengo buenas noticias al país. A partir de la otra semana, todos los funcionarios públicos tendremos que presentar nuestra declaración de renta, no solamente los congresistas, todos. Eso es bueno para el país y eso es una ley que nosotros lideramos con el presidente Iván Duque. ¿Por qué producto de una movilización se da todo eso? ¿Por qué no haberlo hecho antes? Yo creo que es desinformación y más diálogo. Me da culpa que creo que tenemos que comunicar más. Y segundo, yo creo que sobre este paro hay muchas cosas que no son ciertas y por lo tanto yo creo que es bienvenido el debate para que los ciudadanos no coman cuento y no solamente escuchen a la gente que le está diciendo una cantidad de cosas, sino también que escuchen al gobierno nacional y al presidente Iván Duque, porque este problema lo solucionamos entre todos. Pues el tiempo se nos ha agotado. Néstor Rosanía, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Jefferson, a Eduardo y a todos los televidentes. Eduardo Rodríguez, congresista colombiano, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, gracias por haber estado acá. Néstor, un placer y ojalá que pare el paro. Vamos a una pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Securizati NTN24, @Jefferson NTN24, La Noche NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.